Buenas noches, esta es la asesoría número 12 de Matemática Aplicadas a las Ciencias, sede Metapan. Vamos a esperar 5 minutos a que se conecten los alumnos. Hola, Yanira, buenas noches, bienvenida. Vamos a esperar un momento más.
Yanira, no sé si tienes la opción de poder usar el micrófono para que podamos hablar. Hola. Hola, hola, a ver Hola. si te escucho. Te escucho, te Sí, escucho. es que por momentos me da problemas el micrófono. De repente Ah, suena y de repente no. ok. Bien, vamos a empezar. Lo que te quería comentar es que lo que tenía preparado ahora era hacer un breve repaso sobre las asesorías anteriores. Ujú. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios resueltos, vamos a ver las resoluciones de las tareas 1 y 2 y algunos ejercicios de la tarea 3. Así que vamos a ir viendo, voy a ir explicando y si tienes alguna duda me interrumpes y solventamos la duda. ¿Te parece? Ok, ok, está muy bien. Vamos a empezar eh, con la tarea, con la resolución de la tarea 1. Sí, Voy a proyectar y tú me dices si lo logras visualizar. sí, se mira. Sí, mira, ok, bien. Bien, este era el primer ejercicio de la tarea 1. No sé si te recuerdas, el objetivo era encontrar el valor de E. Eh, Ujú. Aquí lo que teníamos que aplicar era esta propiedad, que era muy importante, y con eso se solventaba casi que todo el ejercicio. Lo Ujú. peculiar en el ejercicio era que había una potencia sobre otra potencia. Sí. Entonces habría que resolver esas potencias que estaban ahí primero. Por ejemplo, lo que se hace aquí es resolver estas potencias que están aquí primero, las potencias de potencias, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tenemos Ujú. la primera que es 1 medio a la menos 1. Bueno, es menos 1 medio a la menos 1. Aplicamos esta propiedad y pasa el 1 medio pasa a ser dividido entre 1, que es igual a menos 2, porque este signo siempre está fuera del paréntesis, por lo tanto no afecta lo que lo esté adentro, queda menos 2. Ujú. Con el siguiente tenemos menos 3 a la menos 1, entonces menos 3 pasa a convertirse como menos 1 tercio. Y menos 16 que la tenemos elevado a la menos 1 medio, igualmente lo que hacemos es hacer esta operación y nos queda 1 cuarto ya simplificando. Bueno, sacando la Ujú. raíz cuadrada, porque este 1 medio se convierte en una raíz cuadrada. Lo que hacemos es que Ajá. le aplicamos la propiedad hasta menos 1 medio y nos queda menos 1 cuarto. Ya que tenemos eso, ya podemos sustituir con lo que está dentro. Entonces nos queda, aquí tenemos menos 1 tercio, aquí menos 1 cuarto y aquí tenemos a la menos 2. Realizamos este producto. O bueno, aquí lo que hicimos fue elevar esta potencia, aplicarle la misma propiedad, nos queda 4 al cuadrado, porque si lo dividimos entre 1 para que esta potencia sea positivo, queda 4. 4 al cuadrado es 16. Así que esto lo multiplicamos por 1 medio, que sería 8, y las demás propiedades aquí nos quedaría, aplicando la misma propiedad de esta, nos quedaría 125 a la 1 tercio, que es como tener raíz cúbica. ¿Te acuerdas de esa propiedad que si teníamos elevado a 1 medio es como raíz cuadrada, 1 tercio Ujú. es raíz cúbica, 1 cuarto es raíz cuarta, etcétera? Ujú. Igual aquí, lo mismo hacemos. Este 81 se pasa arriba porque aplicamos la misma propiedad de una potencia negativa, nos queda raíz cuarta de 81 y ya nos quedan 3, 5
y 16 por un medio, que esto es 8. 8 más 5 más 3, nos queda 16. 16 a la un medio, y esto es como tenemos raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 16, 4. Y ahí es como tenemos el valor. De este seguramente les va a venir un ejercicio el día sábado. Entonces, no sé si tienes alguna duda con este ejercicio. No, pues me ha quedado bastante claro solo pensando que lo que mandé de tarea, nada igual, pero bueno. Hay muchas formas de resolverlo. Esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Generalmente, las resoluciones nosotros tenemos de que sea la solución más sencilla o la más práctica. Pero uno se puede complicar la vida y siempre llegar a la respuesta. Ajá, ok. Vamos con el siguiente. Y aquí era que era una demostración. Teníamos que todo esto demostrar que era x a la y por y a la x, o a la, sí, a la x, ¿verdad? Entonces, para esto, lo primero, esencial, aplicar la misma propiedad que habíamos aplicado anteriormente a las potencias negativas. Entonces, cuando aplicábamos eso, esas potencias negativas, o sea, nos quedaban 1 entre x a la y más 1 entre y a la x, teníamos que realizar esas operaciones, y también aquí arriba teníamos que realizar las mismas operaciones. De ahí lo que nos quedaban era una división de dos fracciones. Es decir, estas fracciones teníamos que dividirla. Al final llegábamos a esto, que era similar, más no igual. Y lo que teníamos que hacer era una operación. Obviamente otra vez tendríamos que empezar a sumar para que nos quedara arriba una multiplicación donde se estaban eliminando esto que era como decirlo, un factor común tanto arriba y abajo. Nos eliminábamos eso y ya solo nos quedaba x a la y, raíz xy de x a la y por y a la x elevado a la xy. Y como esto sabemos que es 1 a la, entre xy multiplicado por xy, eso se vuelve 1, nos queda solamente esto. Aquí lo esencial era aplicar estas potencias negativas, y ahí lo demás lo íbamos haciendo con suma y resta de fracciones. Generalmente esto es lo que hay que hacer cuando uno... Permite, que hay alguien queriéndose unir. Okay, hola Aníbal, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Disculpe que entré tarde, pero me ha costado bastante con la señal ahora. No hay problema, no hay problema. Estaba hablando con Yanira de que estamos haciendo un breve repaso sobre la resolución de la tarea 1 y 2 y algunos ejercicios de la tarea 3. Bueno, que Sí, son similares a los de la tarea 3, ajá. como repaso para el examen del sábado. Ah, bueno, sí. Entonces ahorita estamos en la resolución de la tarea 1. Ok. Y estábamos explicando este ejercicio 2, que yo que era una demostración y quizás era el más complicado de esa tarea. Y lo único que teníamos que hacer, le comentaba a Yanira, era aplicar la propiedad de aquella cuando nos decía que una propiedad elevada a un exponente negativo la podemos convertir a positivo dividiendo todo lo que está dentro del paréntesis entre la unidad, que era lo que hacíamos aquí. Por ejemplo, teníamos x a la menos y, si lo bajábamos dividiendo sobre 1, como está aquí, esta potencia y ya no será negativa y se convertía en una potencia positiva. Y lo demás era suma de fracciones, básicamente. Este ejercicio creo que fue el que más les costó Sí, nos costó muchísimo. Yo ni sé si lo hice bien. Bueno, pero sí, la resolución era de esta forma. O sea, básicamente la clave estaba en esa propiedad. Cuando ya tenían esto, lo único que daba era hacer una suma, tanto de arriba y abajo. Después hacíamos una división de lo que había arriba y abajo. Nos quedaba otra división de fracciones. Llegábamos a esto. Volvíamos a hacer la suma y ya nos quedaba arriba y abajo un factor común para eliminar.
bueno, es un factor común, de hecho era una multiplicación de términos que eran los mismos, entonces esta división se convertía en 1 y ya nos quedaba esto entre en la raíz de xy elevado a la xy. Entonces aquí aplicábamos otra propiedad que nos decía que esto es como tener xy a la x a la y a la x elevado a la 1 entre xy. Entonces, por multiplicación de potencias, xy entre xy se convertía en 1 y ya nos quedaba esto. Simplemente. Ahí era básicamente, por eso les insistía mucho en aprender sobre las propiedades. Y vamos con el siguiente ejercicio. Este también creo que les costó un poco, porque no estaban muy familiarizados con el uso de la conjugada. Nos decían que había que racionalizar esa expresión y nos decía que teníamos que multiplicar por el conjugado. Y aparte nos decía que teníamos que usar unas propiedades. En este caso era una suma de trinomio. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, multiplicar por el conjugado. ¿Cuál era el conjugado? El mismo elemento que teníamos abajo, solo que con un signo positivo. Hacíamos la multiplicación. Arriba teníamos que efectuar lo que nos pedía, los que nos daban aquí en este tip, que nos decía cuando tuviéramos 3 factores elevados al cuadrado, iba a ser igual a todo esto. Era lo que desarrollábamos aquí. Entonces ya nos quedaba, eso sería A, B y C. Y siguiendo el orden que nos dice esto, sería A al cuadrado, que sería aquí, A al cuadrado, B al cuadrado, C al cuadrado, y de ahí la multiplicación 2 veces A por B, 2 veces A por C, 2 veces B por C. Cuando ya teníamos eso, lo que hacíamos era que sumábamos todos los términos semejantes. Abajo siempre vamos dejando indicada la multiplicación. Si ustedes ven, nunca las operábamos. Y luego ya cuando teníamos... bueno, un aspecto importante aquí, que creo que fue el que les faltó, fue de que la conjugada era todo lo que tenemos aquí abajo elevado al cuadrado. Y muchos lo que hicieron fue multiplicar solo por lo que estaba dentro del paréntesis. Y por eso es que el problema no le salía. La conjugada es todo lo que está abajo, aún incluyendo la potencia. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces ya de ahí lo que quedaba era operar términos semejantes, sacar factor común, y ya nos quedaba la respuesta, que era lo que queríamos simplificar. La respuesta quedaba un poco rara, así que también era probable que se pusieran a dudar si estaba bueno o estaba malo. Pero esta era la forma simplificada, esta era la forma racionalizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que sacar de aquí, de este ejercicio? Primero el dato que la conjugada es todo. Si dicen usen la conjugada, va a ser todo. Aunque al final aquí les estaban diciendo que era todo el sistema elevado al cuadrado. Pero muchos no hicieron caso de eso y multiplicaron solamente con lo que estaba dentro del paréntesis. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. No, yo creo que no, pero sí, Por mi parte. no estoy seguro cómo lo hice. ¿Yanira? Por mi parte no hay ninguna duda. Ok. Y de ahí teníamos este problema que nos decía que un hombre caminaba 4,1 kilómetros el lunes, 8,2 kilómetros el martes, 10 kilómetros el miércoles y 5/8 de kilómetro el jueves. Y nos preguntaba cuánto había recorrido en los 4 días. Entonces lo único que teníamos que hacer era una suma de fracciones. Y lo primero era convertir estas fracciones que eran fracciones mixtas, convertirlas en fracciones simples. ¿Cómo lo convertíamos? Decíamos que se multiplicaba el entero por el denominador y se le sumaba el numerador y se colocaba la misma base. En este caso, por ejemplo, 4 por 2, 8, más 1, 9 medios. El siguiente era 8 por 3, que es 24, más 2, 26, y el denominador se coloca el mismo, 26 tercios, más 10, más 5/8. Y aquí era una suma de fracciones, que la suma de fracciones creo yo que la tienen súper clara.
en lo que se hace, porque eso creo que es básico ya. Y lo que me preocupa es que en las tareas que he estado revisando han habido muchos errores por suma de fracciones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en eso. A veces en lo más fácil es en lo que se equivoca uno. Y ya cuando hacíamos la suma teníamos la respuesta. Este problema creo que era el más sencillo de la tarea. No sé si tienen alguna duda con ese. No, ingeniero. ¿Aníbal? No, no me queda ninguna duda. Creo que sí lo hice. No, ya no me recuerdo muy bien. Sí, creo que Pero, todo lo tuvieron manos. ajá. Solo que al principio recuerdo que cuando lo estaba haciendo me confundió. Sí, sí, Pero sí, yo creo que llega a la razón. Así lo sí, hice, me parece. lo que había que hacer era esto. Algunos me colocaron la respuesta en decimales, igual se los puse bueno, pero como estamos hablando de fracciones y estábamos trabajando con fracciones, la respuesta tenían que dejarla en fracciones. Sí, sí, sí. Y también teníamos otro ejercicio que decía que dos llaves abiertas a la vez llenan un estanque en 5 horas, una de ellas lo hace en 8 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán en llenar el estanque la otra llave? Y este era un problema de planteamiento. Primero teníamos que ponerle nombre a las variables. Y decíamos que x1 va a ser la llave 1, x2 va a ser la llave 2, y decíamos que este es el tiempo en el que se llena. Entonces, sabíamos que la suma de las dos llaves abiertas se llenaba en 5 horas, que una llave sola la llenaba en 8 horas. El objetivo era encontrar cuánto tiempo la llenaba la segunda llave. ¿Estamos? Cuando, Sí, cuando, nos, cuando nos planteábamos esto, eh, al final era que sabiendo de que tenemos estas dos variables, que serían la suma de las dos llaves abriendo las 5, lo que buscábamos era el valor del tiempo de llenado de la segunda llave. Aquí lo que hacíamos era plantearnos una ecuación en función de, bueno, esto es una ecuación que se llama una ecuación adimensional, porque no tiene unidades. Aquí, si ustedes ven, lo que estamos comparando son las llaves. Y aquí ujú, estamos comparando el tiempo. ¿Ya? La suma de las dos llaves lo llena en 5 horas. Y la segunda llave lo llena en un tiempo t, que es el que no conocemos. ¿Ya? Entonces establecemos una relación que el tiempo de la llave 1 entre el tiempo de la llave 2 es el mismo tiempo que se tarda, por ejemplo, la llave 1 en 8 horas y la llave 2 en el tiempo t, que es el que andamos buscando. Utilizando la ecuación 1, que sería esta, al simplificarla, podemos obtener esta relación. Cuando ya tenemos esta relación, la sustituimos o la igualamos con la ecuación 2 y tenemos una sola ecuación en función del tiempo. Algunos creo que no lo hicieron así. Creo que de hecho lo hicieron de forma más simple, como lo hemos resuelto aquí. Y llegamos al tiempo. Al final lo que podían hacer también era dividir que x más 1, x más 1 más x más 2 es igual a 5. Y utilizar esta igualación de que x1 es igual a 8. Y ya lo tenían resuelto. O sea, el planteamiento aquí variaba de varias formas en lo que ustedes lo quisieran eh, plantear. sí. Ingeniero, yo lo resolví y estoy seguro que ese resultado me dio 13.3, pero Ujú. no lo hice de esa manera. No, o sea, pero te digo, creo que la mayoría lo resolvió de otra forma
aún más sencilla que como se ha resuelto aquí. Porque aquí, de hecho, se han complicado desde el planteamiento de esta ecuación. Porque esta ecuación era mucho más difícil de plantearse que una ecuación en función de esto. X más 1 más X más 2 es igual a 5, que era el funcionamiento de las dos llaves. Entonces lo podías plantear así. Yo creo que la mayoría lo plantearon así. X1 entre X1 entre 8 más X2 entre X, por decirlo así, o 1 entre 8 más 1 entre T igual a 5. Y ya solo despejaron el tiempo y les tuvo que dar lo mismo. O sea, era como que el problema del hombre que caminaba los kilómetros. Se planteaban la ecuación en función de los kilómetros. Aquí se lo tenían que plantear en función del tiempo. Esto es otra forma de visualizarlo. Es un poquito más compleja de lo que ustedes hicieron. Pero sin embargo, las dos soluciones estaban bien. No sé si hay alguna duda con Y en el eso. caso siempre nos puso la respuesta válida, digamos. O Sí, sea, siempre, nos siempre. puso válido. Siempre, la respuesta es buena. O sea, por eso digo, hay muchos métodos para resolverlo. Si el método tiene lógica, si llegan a la respuesta correcta, el ejercicio está bueno. Ok. Uh-huh. No sé si tienen alguna duda con eso. No, yo en mi caso no, ingeniero, pero sí, sí lo voy a copiar así porque se ve mucho más ordenado, la verdad. No, pero la solución que tuviste creo que fue la más simple. Yo no te Bueno. recomiendo que lo hagas para que no te confundas. Ajá. Bien, Ok. vamos entonces con la tarea 2, la solución de la tarea 2. Vaya, miren, con respecto a la tarea 2, yo creo que ya vieron sus notas. Ya han Yo no podido las echar he un visto, ojo. ingeniero, y lo estoy pensando si las veo o no. Miren, no es que vayan súper bien, pero no van mal. No Eh, vamos tan mal. la mayoría me falló en que no me resolvió el problema 3, creo, o el 4, no recuerdo cuál es, ya lo vamos a ver, porque ni Ajá. siquiera supieron cómo plantearlo y yo ya les había resuelto ejercicios muy similares. Entonces, a mí sí me extraña bastante que a la hora de resolver ejercicios lo hagan de una forma desordenada para empezar y segundo, o no lo puedan resolver cuando hemos resuelto ejercicios casi que son igualitos a los de la tarea. Entonces, yo sí les insto a que después vean las grabaciones, vean mucho las grabaciones, porque ahí está la clave de cómo resolver las tareas. Ingeniero, Entonces, dígame. así como usted menciona, yo tampoco pude resolver esos ejercicios y créanme que yo repasé, creo que todas las tutorías que hemos tenido, por lo menos las más recientes, y no encontré nada que se me hiciera igual. No sé si fue yo la que no me di cuenta o... Al igual al ejercicio 3, me imagino que es el que no resolviste. Yo creo que sí. Sí, porque los demás todos están iguales. Quizás al ejercicio 3 no resolvimos uno que fuera tan similar, pero ya a dar la resolución es lo mismo que hemos venido viendo, lo mismo. Entonces, ya vas a ver para que lo importante es que fue en la tarea y no fue en el parcial. Ahora que lo veas, ya lo vas a tener claro para resolverlo en el parcial. Ok. Vamos a empezar con el primer ejercicio de la tarea. Este creo que estaba bien sencillo. Lo único que Está bien teníamos que fácil, aplicar, ingeniero. Yo me basé en una clase que usted había dado. resolvimos uno que era muy similar. Ujú. Entonces, lo que era esto estaba 12 veces, esto estaba 15 veces. Aquí internamente utilizábamos la propiedad de cuando son potencias de la misma base, solo se suman las potencias, o lo mismo que era, como era 12 veces, teníamos que sumar 12 veces, si no, multiplicarlo, era lo mismo. Y se Y aquí multiplicaba teníamos que, por la potencia. claro, o sea, como eran 12 veces, 2, 12 veces. Ujú, Pues es como ujú. que sumes 2, 12 veces.
2 más 2 más 2 más 2. Igual aquí, como la Ajá. potencia era 3 y se repetía 15 veces, era como tener 3 por 15 o sumar 15 veces 3. 3, 3, 3, 3, 3. Ujú, ujú. Tenías lo que estaba dentro del paréntesis. Entonces, cuando ya teníamos lo que estaba dentro del paréntesis, nos quedaba b a la 24, b a la 45, ahora venía lo que estaba afuera. Y aquí lo que usábamos era multiplicación. Cuando tenemos una potencia que esté elevada a otra potencia, se multiplican esas potencias. Entonces multiplicábamos 24 por 8 y multiplicábamos 45 por 7. Nos quedaba esto. Y aquí, como era la misma base, sumábamos las potencias. Y ya nos quedaba 507. Eso creo que no hay dudas ahí, ¿verdad? 507 era, ¿verdad? X elevado a la 507, ¿verdad? Sí, B elevado a la 507, porque estábamos trabajando con la letra B. Ah, híjole. No, pero eso lo tuviste bueno. B Ah, pusiste. bueno, sí. Ajá, porque yo dejé encerrado X elevado a la 507. En la tarea B pusiste. Creo que vos confundido, pero B pusiste. Ah, bueno, ajá, bueno. Entonces estuvo bueno, ¿verdad? Sí, eso estaba. Bueno, ahora vamos con este ejercicio. Que este igual resolvimos uno muy similar. Muy, muy parecido. Ese sí lo viste, Yanira. Sí, ingeniero. Vaya. Entonces, este era un problema en el que se resolvía aplicando una propiedad que era la de si sumábamos estas potencias, era como que las podíamos separar a una multiplicación. Lo separábamos como una multiplicación, porque si le aplicábamos la misma propiedad que habíamos utilizado aquí arriba, por ejemplo, esta misma propiedad que habíamos utilizado aquí arriba, aquí como son de la misma base se suman, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos lo inverso. Aquí asumimos que ya se hizo la suma. Entonces podemos separarlo y ponerlo como una multiplicación. 3 a la x, 3 a la 1. Entonces, si colocamos la misma base, suma x más 1, igual aquí. 3 a la x, 3 a la 2. Si se coloca la misma base y se suman las potencias, x a la más 2, x a la más 3 y así. Y lo que hacíamos era aplicar la propiedad, pero a la inversa. Lo hacíamos tanto arriba y abajo, sacábamos 3x en factor común, nos echábamos el 3x arriba y abajo y ya nos quedaban puros números. Y aquí era usar la calculadora. O aún sin calculadora lo podían hacer. Abajo, como eran potencias negativas, nos quedaban nos quedaban fracciones. Realizábamos la operación de fracciones, realizábamos las potencias, hacíamos la suma. Y aquí quizás esto fue donde se me equivocó la mayoría. Porque cuando operaban, algunos les dieron valores de fracciones de súper raro y era un número entero. Al final la respuesta era 243. Aquí lo que les pudo haber fallado fue el utilizar la calculadora o el hacer la operación. Pero si ya habían hecho esto arriba, que era lo de sacar factor común y aplicar esa propiedad, esto era la clave. Esto era la clave para resolver el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Bueno. Este lo Por mi tuviste parte, bueno, ¿verdad? no hubo ninguna Este duda. lo tuviste bueno. Yo creo Yo que creo tú que se lo tuviste. tuve mal. Sí, Mm, si tú lo tuviste, creo que lo tuviste malo. Yanira, creo que tú solo tuviste malo el que no hiciste y algunos de los últimos, de los oh, que eran varias de factorizar, creo que en uno te equivocaste más o mm, menos. sí, Entonces, factorizar me cuesta bastante por alguna razón. sí, la de factorizar a veces tiende a confundir un poco porque uno no sabe qué caso de factoreo utilizar. Ujú. Pero como les he dicho antes, eso es práctica, mucha práctica. ¿Había otra forma de resolverlo este ejercicio? Era ¿Cómo, factorizar señor? 3. ¿Hola? No, comentando que sí lo tuve mal, según, porque aquí tengo un ejercicio yo y sí lo tuve mal. Sí, aquí era esto. Tenías que aplicar esa propiedad. Y de ese, como Sí. ya lo dijo Yanira, sí había un video. Sí había un Ujú. video. Y creo que te los pasé antes para que resolviera la tarea. Sí, eh,
Realmente vi todos los videos, pero me confundió, creo. La presión, me sentí un poco presionado porque como no había podido estar viendo unas clases por cuestiones de internet. Sí, bueno, otra cosa es la tarea 3 es para el 10 de mayo, así que no lo dejen a última hora. Mejor comiencen a resolver ahorita y con los que tengan dudas, pregúntenme para yo poderlos asesorar y puedan sacar después, porque es el objetivo. Yo solo no me quiero complicar calificando y poner todo bueno, pues. Entonces, entre más rápido comiencen con la tarea, más rápido van a salir de eso y van a tener buenas notas. Sí, yo voy a empezar, el lunes voy a empezar yo. Vale. Y aquí, como les decía, la otra solución era factorizando, sacando un factor común 3x a la 1 arriba y 3 a la x a la menos 4 abajo. Y ya les quedaban lo mismo arriba y abajo. Entonces, esto se convertía en 1 y ya operaban con esto. Y aquí lo que tenían que hacer era que, como tenían la misma base, se colocaba la misma base y esta pasaba a restar arriba. Entonces quedaba x más 1 menos x más 4. Ahí se les iba a ir la x, les quedaba 3 a la quinta, 243. Igual, sencillo. Quizás aquí estaba más complicado porque el factor común no estaba tan simple de sacar. Pero era una opción más corta para resolverlo también. ¿Se entiende cómo sacaron el factor común 3x a la 1 aquí arriba? Si ustedes pueden ver, aquí hay x a la 1, aquí x a la 2, x más 2, x más 3 y x más 3. Creo que aquí es x más 4. Bueno, x más 3. Si ustedes pueden ver, en todas está x y en todas está 1. Porque aquí está 1, aquí cabe 1, aquí cabe 1, aquí cabe 1. Entonces, si sacan 3x, 3 a la x más 1, aquí pueden dejar solo lo que faltaría sumar. Aquí 3x a la 1 igual. 3, aquí está el 3 elevado a la 1, quedaría 3x a la más 2, aquí quedaría 2 porque está elevado a la 3, y aquí quedaría 3 porque aquí está elevado a la 4, aquí creo que nos equivocamos a la hora de resolverlo. Y abajo se empezaría de la potencia más baja, que sería x a la menos 4, porque recuerden que un número negativo entre menores, más positivo es. Esto cuesta dimensionarlo, así que pongan atención y véanlo despacio. Un número negativo entre menores, más positivo es. Es decir, menos 4 es más positivo que menos 6, aunque sea menor. ¿Se entiende eso? Sí, Entonces aquí por me lo eso es que recalcó empezaron. como 10 veces aquel día y no se me ha Sí, olvidado. vaya, entonces por eso es que aquí se sacaba ese factor común. Pero igual, si lo resolvieron por el otro método, lo tuvieron bueno. Ahí es donde ustedes se sientan más cómodos. Aquí no tienen ninguna duda. ¿Me preguntas en este ejercicio? No, No, ingeniero. ingeniero. Y este estaba muy fácil. Y sí, no sé qué pasó. Porque este era un problema regalado. Estaba muy simple. Y algunos se confundieron por esto que está aquí. Y, y a veces no hay que asustarnos con las notaciones. Nos decían que teníamos esta función p de x, que significa p en función de x, 2x al cuadrado menos 1. Entonces lo único que teníamos que hacer, era evaluar en los valores que estaban aquí entre paréntesis. Y vamos a necesitar evaluar entre 1, entre 2, entre menos 2 y entre 0 y menos 1 también. Evaluar esta función. ¿Qué quiere decir evaluar? Que al valor de x le íbamos a dar estos valores. Menos 2, 1, 2, 0, menos 1. Entonces, ¿qué era lo primero? Las evaluaciones. P en función de 2 sería 2 a la x al cuadrado, que entonces x tomaría el valor de 2 menos 1. Y ya teníamos el valor.
Después evaluábamos a 1, a 0, a -2 y a -1. Y lo que íbamos a usar iba a ser estos valores. Esto que les estoy sombreando. Si ya que tuviéramos estos valores, le íbamos a venir y sustituir en esta ecuación. Entonces nos decían P2, que sería 7 elevado a la P1, P1 que sería 1, 7 a la 1, menos P0 que sería -1 a la P2, que es 7, entre P-2, que es 7, más P-1, que es 1. Y ya sustituíamos. Y el valor, y la respuesta era esta, 1. 7 a la 1 es 7, menos 1 a la séptima, que es 1 a la séptima es 1 siempre, menos por menos da más, quedaba aquí una suma, que era 8, y abajo quedaría 7 más 1, que es 8. 8 entre 8 es 1. Fácil está. Ingeniero. Yo ese ejercicio lo dejé como 8 octavos. Siempre se toma como bueno. Digamos, en el examen salga algún ejercicio parecido y yo pues no lo simplifico. Entonces siempre se me tomaría bueno o... Qué bueno que lo mencionaste, porque en muchos ejercicios me dejaste sin simplificar. Yo te los puse bueno todos, sí. Porque es una tarea. En el parcial sí necesito que simplifiques. Por ejemplo, en este problema me dejaste la división 7000 no sé cuánto entre no sé cuánto, que es 243, pero me lo dejaste como fracción. Entonces, sí está bueno, porque está bueno, pero hay que simplificarlo. La respuesta hay que simplificarla siempre. Yo te los he puesto bueno en la tarea, pero sí es mejor que simplifiques. Sí, ok, muchas gracias. Bueno. Este otro ejercicio también está muy simple y aquí lo que los pudo haber confundido es que nos decían que A y B son términos semejantes. Teníamos que hallar esto. Los términos semejantes se refieren a los factores literales. Esto es igual a esto. Entonces, como la misma base, podemos igualar esto solo de arriba. Entonces nos quedaba n-1 igual a 7. Despejábamos el -1, lo pasábamos al otro lado, se convertía en 7 más 1 igual a 8. N valía 8, entonces solo sustituíamos el valor de n aquí. Nos quedaba 8 al cuadrado más 17, raíz cuadrada de esa suma, 9. Y ahí estaba la respuesta. Ese sí lo tenía bueno yo, ingeniero. Sí, eso estaba bueno. Con el anterior creo que sí lo tuviste malo. Lo tuve malo, estoy revisando y sí lo tuve malo. Aquí no sé por qué empezaste a operar con P y elevaste un P al cuadrado que nada tenía que ver. No sé, ahí, creo que me confundió. El problema fue de abordaje, correcto. No, tenías que ver cuando les pongan P de X o F de X o X, cualquier cosa entre paréntesis y después les pidan esa misma función con otro número, significa que ustedes tienen que evaluar la ecuación nada más. De esto seguramente les va a venir un ejercicio, porque el año pasado venía un ejercicio de estos. Venía un ejercicio de estos. Entonces, con esto no tienes ninguna duda. No, a mí no me queda ninguna duda después de saber eso. Vaya, perfecto. Otra cosa, en la pestaña, no recuerdo si es en la pestaña de tareas, hay un video con acceso a la solución del examen del año pasado. Véanlo, les va a servir de mucho. Ok, está en la plataforma entonces. Sí, está en la plataforma. Igual si no... Bueno, ahí mismo. Sí, tú ahí mismo en la sección de tareas. Sí, yo ya lo estuve repasando. Muy bien. Bueno, yo lo voy a revisar entonces más tarde. Sí, revísalo. Eso les va a ayudar bastante. Porque así, si ustedes ven los mismos ejercicios
que hemos resuelto en las tareas, casi que son iguales los que vienen ahí, solo que vienen un poquito más complicados, porque van a tener más tiempo para resolverlo. Tienen un poquito más de dificultad, pero básicamente es lo mismo. Así que esencial, no se pongan nerviosos y seguridad en lo que van haciendo. Y el problema 3, que es el que no me resolvió la mayoría, bueno, nadie me lo resolvió, de hecho. Bueno, el Entonces, problema 3, lo ando buscando. Entonces, vaya, mucha atención, Yanira. Lo primero que nos decían era que teníamos esta condición que se satisfacía. Es decir, cuando nos dicen que tenemos una condición que se satisface, nos quieren decir que esto se cumple. Entonces tendríamos que encontrar el valor de la expresión esta, pero demostrando que A es igual a B a partir de esto. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer primero? Hacíamos la suma. Entonces, ¿cómo hacíamos la suma? Colocábamos el denominador y va a ser la multiplicación de esto. A cubo por B cubo. Ahora dividíamos A cubo entre B cubo. Nos quedaba A cubo por A cubo más B cubo por B cubo igual a 2. Al final nos quedaba A a la sexta más B más B a la sexta. Y esto que estaba aquí lo pasábamos al otro lado. A multiplicar nos quedaba 2A al cubo más por B al cubo. Luego teníamos y nos traíamos eso para acá y lo convertíamos en un binomio cuadrado, en una resta de binomios, perdón. Que ya sabemos que esto es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces esto es lo mismo que tenerlo de esta forma. ¿Se recuerdan estos productos notables? Esto es lo mismo que esto. ¿Se recuerdan los productos notables? Ajá. Entonces, cuando ya teníamos esto, lo que hacíamos era sacar raíz cuadrada a ambas partes. Raíz cuadrada de 0 es 0. Y la raíz cuadrada de esto para eliminar raíz cuadrada. Nos quedaba a cubo menos b cubo. Pasábamos el b cubo por el otro lado de forma positiva y nos quedaba a cubo es igual a b al cubo. Si sacábamos raíz cúbica en los dos lados para que nos quedara la demostración, que era lo que queríamos hacer, era demostrar que a es igual a b. Entonces ya lo demostramos. Entonces ahora solo nos veníamos a la ecuación que nos daban y sustituíamos por A todos los valores que tenían B. Es decir, aquí, todos estos valores que tenían B, los sustituíamos por A. Teníamos eso, era cuestión de operar. Aquí nos quedaban 2A al cubo, aquí se nos hacía 0 esto, entonces 2A al cubo más 2A al cubo, esto se convertía en 1, y la respuesta era 1. Ese creo que sí lo estuvo bueno yo, pero sí que me costó. Bueno. No estoy seguro si lo tuve bueno, pero sí le pedí bastante ayuda en eso, ingeniero, no sé si... Sí, sí, parte bueno, creo que te equivocaste en una de las operaciones, pero sí lo tuviste más o menos, creo que la mitad bueno, porque creo que la y respuesta ahí, te dio 2. sí, es que yo no estaba seguro si la respuesta era 2 o era 1, porque aplicando de una forma me salía 2 y de otra me salía 1. Y no sé cuál le envié, si el que es la respuesta 2 o 1, creo que el que era 1 le Esa envié. es la respuesta 2. ¿Yanira, alguna duda? ¿Dudas? No, en mi caso no. ¿Yanira? ¿Estás ahí?
sé si Yanira ya se desconectó o no le sirve el micrófono. Ah, bueno. Porque sí se No, escucha sí, muy... ahí está. Sí, Yanira, si me estás escuchando, no sé si puedes escribir a WhatsApp porque no te escucho nada. Creo que no tienes activado el micrófono. Hola. ¿Hola? Ya, hola, Sí, ya volví. ok. Sí, estuve teniendo unos problemas con el micrófono y el teléfono, así que si me Ah, disculpan y no tengo dudas. ya. Entonces ya quedó claro cómo se había que resolverlo. Es más Cuando, sencillo de lo que imaginaba. sí, sí, eso suele pasar muchas veces. Cuando ustedes no estén seguros de cómo se resuelve un problema, por lo menos inténtenlo, porque al menos van a rascar punto 5 o punto 2 o algo, pero inténtenlo, Ujú. no lo dejen en blanco. Nunca dejen en Sí, blanco un ejercicio, inténtenlo. Por ahí de chiripón en chiripón les va saliendo bueno, fíjense. Pero si no tienen bueno, por lo menos van a tener una ponderación del ejercicio. Así que no quiero ver ejercicios en blanco de aquí en adelante. El siguiente, Problema 4. el problema 4. Aquí algunos, no sé por qué, lo hicieron dividiendo cabal el binomio, haciéndolo de la forma tradicional de poner x, multiplicar x a la cuarta para que de x a la quinta. Yo les expliqué un ejercicio cuando teníamos un polinomio dividido entre un binomio y utilizábamos la división sintética. Y creo que fueron dos ejercicios los que les expliqué de la división sintética. Cuando tenemos un polinomio de este tipo dividido entre un binomio, utilizamos división sintética. O sea, la división sintética, ¿cómo se pone? Se utiliza, colocamos los coeficientes. Algunos también se equivocaron en que me colocaron las potencias. Aquí me colocaron las potencias y son los coeficientes. Por ejemplo, aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es 2, aquí el coeficiente es 3, el coeficiente es este que lo acompaña el número. Aquí el coeficiente es menos 2 y aquí el coeficiente es m. Aquí nos decían que el residuo, ya nos daban el residuo que es 4. Lo que nos pedían era encontrar el valor de m. Entonces, ¿se acuerdan cómo se hacía la división sintética? Sí, yo medio me acuerdo porque vi un sí, video porque yo no ingeniero. pude estar en esa clase. Sí me recuerdo un Entonces, poco. bueno, entonces aquí ya sabían que esta x se despejaba, quedaba igual a 2 Ujú. y entre 2 era el que vamos a estar dividiendo. Colocábamos todos los coeficientes, bajábamos el primero y empezábamos a hacer la multiplicación. 2 por 1 más 2, 4. 2 por 4, 8 menos 3, 5. 2 por 5, 10 más 10 más 0, 10. 2 por 10, 20 más menos 2, 18. 2 por 18, 36 más menos m, 36 menos m. Entonces aquí esto es lo que vamos a ocupar. Nos decían que el residuo, o sea, el valor que tiene que quedar aquí es igual a 4, pero nos queda 36m. Entonces lo que hacíamos era esta igualación, 36m es igual a 4, porque este valor tiene que ser igual a 4, porque ya nos dicen que el residuo es 4. Entonces ya solo despejábamos el valor de m. Pasábamos este m para acá, pasábamos el 4 para allá. Entonces el valor iba a ser 36 menos 4, 32. Y ese era el valor de m, que era lo que nos estaba pidiendo. ¿Una duda? Oh, no, solo comentar que así como usted menciona, yo también lo hice de la otra manera, porque primeramente empecé haciéndolo así con la división sintética y como ya me habían dicho que el residuo es 4, entonces cuando me daba 36, o sea, me quedé confundida porque no sabía si lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo bien o qué era lo que sucedía. Entonces, ahorita me voy dando cuenta de que comparando Estaba mal. residuos, sí, estaba bueno, pero que no sabía bien cómo seguir el proceso, entonces Ahí es ese cuando hay que fue mi preguntar. pequeño error. Sí, Ujú. porque lo cambiaste y lo tenías bueno. Pudiste haber tenido, creo que tuviste 7 en la tarea, pudiste haber tenido 9. Sí, Si solo llegabas a esto, 36m, del ejercicio que valía creo que 20%, pudiste haber tenido mínimo 1.5.
O sea, hubiera sido 1.5 más a tu nota. Entonces, por eso les digo, tienen que tener seguridad con lo que hacen. Si ustedes creen que esa es la forma, así déjenlo, no lo toquen. ¿Alguna duda con este problema? No, ingeniero. Entonces, con los siguientes de factorización, estos problemas eran un poquito más largos que otra cosa. Nos decían que teníamos que factorizar esto, teníamos a cuadrado menos b cuadrado por x cuadrado más 1, más 2a cuadrado más b cuadrado más x. Entonces empezábamos factorizando por inspección. Primero lo que hacíamos era multiplicar a cuadrado por b cuadrado por x cuadrado por b cuadrado más 1 y el 2 lo dejábamos ahí indicado. Luego que teníamos esto, podíamos empezar a sacar, bueno, lo ordenábamos. Aquí lo que hacíamos era ordenarlo. Y aquí estaba el truco. Este era el truco. Si ustedes ven, lo ordenábamos x cuadrado, x y valor sin término. Entonces, como teníamos a cuadrado menos b cuadrado por x cuadrado, es como que tuviéramos a más b por x por a menos b por x. O sea, esto a más b por a menos b es igual a esto, a lo que está aquí adentro. Eso también es una propiedad. Para el examen, les recomiendo que tengan el resumen de propiedades. Ese creo que también se los pusieron a disposición en la plataforma. Muy útil que tengan eso, porque van a poder estar visualizando las propiedades, si no se las han aprendido. Entonces, ya aquí ya teníamos simplificado esto. Y a al cuadrado menos b al cuadrado, que es esto mismo, ya sabíamos que era eso también. Entonces ya solamente sustituíamos. Y posteriormente ya nos quedaba esto, que era la forma más simple. Solamente de sustituir. ¿Alguna duda? Ninguna duda, ingeniero. ¿Igual? No, solamente estaba revisando si yo lo tenía bueno, pero yo creo que sí lo hice bien, no estoy seguro. Yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. No, por lo demás no Bien, me vamos queda duda. con el siguiente ejercicio. Aquí la clave era la propiedad distributiva. Primero teníamos que distribuir esta X por todo esto y esta Y por todo esto. Entonces, luego lo que teníamos que sacar era en factor común con respecto a las letras A, B y C. Entonces nos quedaba cabal A a la X más Y más B a la X más Y menos C a la X más Y. Y teníamos X más Y como factor común, sacábamos X más Y como factor común y nos quedaban ya A más B más C, menos C, perdón. Y esa era la respuesta. Eso estaba bien sencillo, ese creo que todos lo tuvieron bueno. El otro era este que tenemos aquí, que era a más b al cuadrado más 2 veces a más b menos 3. En este lo que hacíamos era separar los términos. Bueno, este 2a, 2b, permítanme, creo que esto está malo.
Sí, creo que en este está malo. Perdonen. Me equivoqué. Se lo resuelvo luego. Vamos a resolver este 4. Este igual muchos pudieron resolverlo. Y este estaba bien fácil porque teníamos x a la cuarta, ya a 8 menos 81. Si ustedes pueden ver, los dos tenían raíces. Entonces esto era como que tuviéramos x al cuadrado por ya la cuarta elevada al cuadrado, y este era como que tuviéramos 9 elevado al cuadrado. Entonces, como era una resta, lo podíamos convertir como factorización de resta de cuadrados, que este es un producto notable también. Eso lo podíamos multiplicar, lo podíamos colocar de esta forma. Estaba problema sencillo. Pero a veces quizás esto los confundió un poco. Siempre vean si lo que tiene raíces, para que puedan utilizarlo, y generalmente se puede utilizar alguno de los productos notables. No sé si tienen alguna duda con eso. No, en mi caso creo que no, y creo que lo hice bien. Yanira. En mi caso, pues no lo pude resolver en la tarea, pero ya veo la respuesta aquí, así que Okay. algo decepcionada de mí, pero aquí voy. No, pero es mejor así, se va aprendiendo, de los errores se va aprendiendo. A veces porque resolviste problemas más complejos, pero a veces uno se equivoca en los más sencillos. Y el problema 5, que teníamos un polinomio de raíz cúbica. Entonces lo primero que había que hacer era separar términos. X al cubo menos 9 cuadrado más 9x menos 81. Aquí lo único que habíamos hecho es separar términos. Aquí, en este que está aquí, sacábamos factor común, x cuadrado. Y en este que está aquí, sacábamos como factor común 9. Y ustedes ven, nos quedaba lo mismo aquí adentro. Entonces sacábamos como factor común x menos 9. Y ya nos quedaba x menos 9 por x cuadrado más 9. Fácil. Ese creo que lo hice bien. Estoy Sí, revisando que creo que sí lo hice. creo que la mayoría lo tenía bueno. Pero no quiero ver mi nota. Aún tengo mucho miedo. Y bueno, por mi parte, esto es lo que les tenía preparado: resolver las tareas. Con la tarea 3, recuerden que es hasta el 10 de mayo. Si tienen alguna duda con estos ejercicios, háganmela llegar. Todavía tienen el día de mañana para estudiar, así que cualquier duda que tengan pueden consultarme. Estamos. Sí, muchas gracias, ingeniero, le agradezco. Y yo las respuestas que tuve malas las voy a arreglar en este momento para tener un panorama mejor para el examen. Probablemente venga algo parecido, supongo. Sí, andate a ver el video que está ahí del examen del año pasado resuelto, te va a Ah, servir sí. mucho. Como no lo voy a ver también, muchas gracias, güey. Ok. Y bueno, igual, Janira, si tienes alguna duda con los problemas de la tarea 3, o alguna duda respecto al parcial del sábado, puedes escribirme, que yo con el mayor de los gustos le voy a apoyar. Ok, muchas gracias por explicar los ejercicios, ingeniero. Y no le puedo hacer una pregunta ahorita sobre el ¿Sí? parcial. Sí, dime. El parcial, ¿cómo va a venir en sí? Porque usted ha mencionado de que vamos a tener que subir un